días, amada familia, Dios los bendiga. Queremos darles la bienvenida a todos, pero en especial a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa, somos una gran familia, una familia de Dios, ¿verdad? Con el mismo propósito. Y hoy quiero compartir con ustedes, para abrir este servicio tan bonito, Isaías 55:6, que dice: busca al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Y cuando leía y reflexionaba sobre esta cita bíblica, me puse a pensar que nosotros debemos de buscar a Dios en todo momento, ¿verdad? Depender de Él en todos momentos. Y el servicio es un momento en el que nosotros tenemos esa oportunidad de encontrarnos con Dios, de buscarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ¿verdad? A veces nos sentimos débiles, sin fuerzas, sentimos que las cosas no tienen sentido, pero la palabra dice: el que toque se le abrirá, el que llame se le responderá y el que busque encontrará. La palabra de Dios es muy poderosa, familia. En este momento de servicio es un momento que Dios ha preparado para todos nosotros. No saben si una palabra que diga el pastor, porque Dios lo está usando, ¿verdad? Aquí en la tierra, nos puede llegar, ¿no? Nos puede llegar a nuestro corazón. Si alguien está pasando por un momento difícil, ¿verdad? No sabe si esa palabra le está llegando, le está tocando, le está diciendo: hey, como lo decía la canción, yo vengo por ti, porque vengo buscando tu amor, que me abrace, ¿verdad? A veces necesitamos esa palabra, ese amor, que alguien nos diga: te quiero, no estás solo. Y la palabra nos dice: busca y encontrarás. Entonces, en estos momentos, quiero invitarlos a que abran su mente, que abran su corazón, que se dispongan al 100% a escuchar y recibir estas palabras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en estos momentos. Entonces, yo sí les quiero pedir, por favor, con todo respeto, que nos preparemos para recibir esta palabra. Si alguien no tiene su teléfono en modo de silencio, que lo haga en estos momentos para que todos podamos concentrarnos y disponernos a recibir la palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y para eso aquí está el pastor Sergio. Gracias. Dios los bendiga mucho, amada iglesia. Gracias por estar aquí, por confiar una vez más en la iglesia hispana y en todo este cuerpo y esta gran familia. Y como usted sabe, estamos hablando de esta serie, esto lo cambia todo. ¿Qué es lo que cambia todo? La resurrección de Cristo. Si no se acuerda, estamos empezando esta serie a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la celebración que hemos tenido, y viendo cómo esta obra de nuestro Señor cambia todo alrededor de nuestra vida. Y durante estas semanas hemos visto algunas cosas, ¿no? Hemos visto no solo cómo afecta nuestra vida a nivel personal, sino hemos visto cómo afecta nuestra unidad como cuerpo, como iglesia. Y también vimos la semana pasada con Pastor Brad cómo Dios nos ve como un templo, cómo Dios se manifiesta a nosotros sabiendo de que somos un cuerpo y que tenemos que salir y cambiar esas prácticas y ponernos a cuidar nuestra vida de la nocividad de las prácticas del pecado. Y es interesante, ¿no? Porque todo esto aplica no solo a nivel personal, sino aplica de una manera general grande. Y estamos utilizando la epístola a los Corintios, que por lo visto eran una iglesia como nosotros, que tenía dificultades como nosotros. Y tenían interacciones entre personas, y habían desacuerdos y habían acuerdos entre todos. Y Pablo está utilizando esta palabra para poder ayudarnos o
contándonos la historia para poder ayudarnos a entender. Ahora, una de las cosas más que vimos acerca de Corinto, ¿te acuerdas que vimos que era una iglesia que tenía un poquito de conflictos? Y una de las cosas que pasaba también en Corinto, o en esta iglesia, era que había algo bueno, algo muy bueno, pero que al mismo tiempo se convertía un poquito conflictivo en algunas partes. ¿Qué era lo muy bueno? Te explico. Lo muy bueno en la iglesia de Corinto es que ellos entendían bien el evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Es que confiaban en que la resurrección de Jesús fue el sello que la obra de Dios fue completada o era completa. ¿A qué me refiero con esto? Es que Corintios, ellos entendían bien el mensaje del evangelio. Ellos comprendían y entendían que Jesús había venido para salvarlos. Y que la obra que él había hecho no solamente era una obra bonita que se hablaba de amor, sino que estaban seguros en esto primordial, que estaban confiados en que la obra de Jesús había perdonado sus pecados y los había reconciliado con Dios. Y había permitido que ellos se unan, sean injertados, sean unidos, sean adheridos, la palabra que mejor tú prefieras para unir algo. Ellos habían sido injertados y metidos en la familia de Dios. Entonces su vida ahora, su relación con Dios ya no era una creación de Dios nada más, sino ellos estaban bien seguros de que eran hijos de Dios. Entonces, cuando tú ves la historia de Corinto, de esta iglesia, ellos hacían muchas cosas, servían de muchas maneras, utilizaban muchos de los dones y talentos que Dios les había dado, exactamente porque entendían bien esto. Entendían bien lo más fundamental de toda la historia, que es la salvación de nuestro Señor. Entendían que ellos eran pecadores y no trataban de ocultarlo, sino lo entendían y entendían que Dios les había librado de las consecuencias de ese pecado. Entonces esos vivían de una manera muy contenta. Pero como en todo lugar y en toda historia perfecta, habían cosas que no eran tan perfectas. Habían situaciones que de la vida diaria o la vida cotidiana generaban un poquito de conflicto. Y es que tú y yo nos vamos a dar cuenta de algo. Hay cosas primordiales de la fe en las que tú y yo estamos muy de acuerdo. Como por ejemplo, ninguno de nosotros puede negar la eficacia o la eficiencia del sacrificio de Cristo. Porque sabemos que no hay otro Salvador. Es el único. Y su palabra nos dice que es el único medio. Es el camino, la verdad y la vida. Y en eso tú y yo posiblemente estamos completamente de acuerdo. Pero hay otras cosas que pasan que son no esenciales en la salvación. Vamos a ponerle ese título. Son situaciones no esenciales en la vida de un creyente para su salvación que surgen como un medio de conflicto. Como un conflicto. Es que estas situaciones hacen controversia, afectan la conciencia de uno y afectan la percepción de la fe de otro. Y entonces estas situaciones son muy delicadas e importantes de tomar en cuenta. Yo no sé cómo tú reaccionas ante un tema que es controversial. Yo no sé cuál es tu decisión acerca de, no sé, si me meto de zambullida en un tema controversial acerca de normas o regulaciones políticas. En la política hay mucha controversia, si no te has puesto a pensar en eso. Y tu postura de fe, ¿cómo se maneja de acuerdo a esas controversias? ¿Me entiendes a lo que me refiero? El tema es que para las personas de Corinto habían situaciones que eran consideradas derechos, privilegios de su forma de vivir, y estos derechos y privilegios no eran solo pensados por los de Corinto, sino son pensados por ti y por mí. Es nuestra percepción también. ¿Quién niega que aquí que tienen derechos? ¿Alguien niega que tiene derechos? No, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos derechos. Por eso nos comportamos muchas veces de la forma que nos comportamos. Y uno de los derechos más mal usados es la libertad. En nombre de la libertad hacemos atrocidades y medias los seres humanos. Pero vamos a ir desarrollando esto. Entonces, hay un tema de situaciones en nuestra vida diaria y alrededor de nosotros
que generan muchas veces, no son importantes, pero generan controversia, generan algún tipo de incomodidad, generan una consecuencia en nuestra forma de pensar y generan una consecuencia en la percepción de aquellos que no conocen la fe, porque dicen, mira, pero aquel que es cristiano hace esto. ¿Sí me dejo entender? Eso pasa con los cristianos 007, que nadie sabe que son cristianos, pero son. Entonces, es un tema bien interesante de poder pensar. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en esto de Corinto? Te explico para que tú y yo podamos entenderlo y sea más fácil de digerir y comprender lo que queremos hablar en esta mañana. Los de Corinto estaban teniendo una situación. Había muchos nuevos creyentes en la iglesia. O sea, la iglesia, Pablo estuvo allí, fundó la iglesia, dejó establecidos a muchas personas que puedan reproducir el evangelio en otros, hacer discípulos, compartir las buenas nuevas, enseñar lo que dice la palabra, enseñar de manera tradicional, sí verbal, el conocimiento de Cristo, de las obras, lo que Él había hecho. Y en esa secuencia había muchas personas que iban conociendo el evangelio, así como tú y yo en algún punto de nuestra historia. Yo hace 16 años atrás aproximadamente conocí el evangelio. Y en el momento en el que llegué y me senté por primera vez en la iglesia, ya te conté, yo estaba ahí para defender a mi hermano de los cristianos locos, porque yo tenía una percepción muy errada de ellos. Y yo estaba ahí sentado sin entender ni papa de lo que decía el personaje que estaba ahí parado adelante. Poco a poco, Dios fue renovando mi entendimiento. Y empecé a entender. Lo primero que entendí ese día, y lo único que entendí ese día entre lágrimas, era que Dios me amaba. Y me amaba tanto que no podía negar en mi corazón su amor. Así que quiero decirte hoy que Dios te ama. Pero más allá de esto, lo que pasaba en esta historia de Corintio es que ellos, como tú y como yo, eran personas que llevaban a la iglesia, que empezaban a conocer el evangelio, pero como tú y como yo, tenían muchas prácticas. Por cultura, por tradiciones, por distintas formas, ellos llevaban consigo muchas prácticas. Ahora, si tú te acuerdas algo, la semana pasada, Pastor Brad mencionó algo de una forma de adoración a unos personajes, a unas deidades. ¿Sí recuerdas? Había lugares, por ejemplo, en los cuales se utilizaba la prostitución como un medio de adoración a algunos dioses. Pero había otros tipos de formas en las que también la gente practicaba distintas cosas. Rituales, como por ejemplo, sacrificaban algunos animales en favor de unos dioses y se comían todo esto. Entonces, a través de esa situación empieza a haber una gran controversia, porque algunas personas que estaban en la iglesia decían, no podemos comer eso que ha sido consagrado, eso que ha sido dedicado, eso que ha sido hecho para esos ídolos. Y había otros que decían, no, pero es que al final de cuentas es carne. Nos vamos a quedar sin comer, vamos a tener que comer vegetales y legumbres. ¿Por qué no podemos comer esa carne? Entonces había una lucha de pensamientos. Más o menos ahorita como cuando debaten las personas, ¿no? Los que son carnívoros contra los que son veganos, hay una pelea ahí de argumentos. Es algo similar. Pero este punto estaba desarrollado no tanto en las preferencias, sino en la interacción con la fe de por medio. Entonces se vuelve algo más complicado, se vuelve algo mucho más profundo. Porque cuando tú debates un tema por simples preferencias, como muchas veces les doy el ejemplo del café, ¿qué prefieres? ¿Un café colombiano, un café de Puerto Rico, un café de Venezuela o de Bolivia? Cada uno tiene su gusto y al final el café no nos va a matar ni dividir porque simplemente es café. Pero ¿qué pasa si yo te diría, depende del café que tú quieras tomar, es la salvación que tú vas a tener? Eso cambia todo, ¿verdad? Eso cambia mucho. Eso cambia enormemente la situación. Porque no es simplemente gusto de café, sino es una interacción con algo mucho más profundo en la vida espiritual de una persona. Y esto era lo que sucedía con ellos. Entonces, al encontrarse en esta situación, al encontrarse en esta pelea, en esta ida y vuelta, Pablo les escribe esta carta tratando de ayudarles a resolver este problema y colocando unos puntos de partida para que puedan interactuar
y tener un mejor entendimiento y una mejor actitud de estas cosas. ¿Qué es lo que les dice? Lo primero que les dice, o el punto de partida para esto, es que les habla de una responsabilidad motivada por el amor. Responsabilidad motivada por el amor. ¿A qué me refiero con esto? No quiero meterme en problemas, así que estoy pensando bien mis palabras antes de decirlas. ¿Sabes? Tú y yo tenemos una percepción de derecho, de lo que son nuestros privilegios, lo que tú y yo podemos demandar de que se cumpla hacia nosotros. Y eso mismo pasaba en Corintios. Esa defensa de que es que yo quiero comer así, y yo prefiero comer esa carne, yo quiero hacer esto, era lo que generaba una tensión en medio del lugar. Pablo aborda esto y nos ayuda a entender que lo primero en nuestra vida y la primera forma de actuar para ti y para mí, que decimos que somos seguidores de Jesús, es ser leales a Jesús. ¿Y qué significa ser leales a Jesús? Pues en este contexto significa que tú y yo seamos responsables motivados por el amor. ¿De qué manera? De que tú y yo entendamos de que Jesús murió por cada uno de nosotros. Y Jesús nos ama a todos por igual. Dios ha entregado el sacrificio por cada uno de nosotros por igual. Aquí en este lugar no hay mayor ni menor. Todos cumplimos diferentes roles y funciones. Sí, efectivamente. Yo tengo autoridad sobre la vida de mis hijos y en mi hogar. Y tal vez ninguno de ustedes tenga la autoridad que yo tengo sobre mi hogar. Pero eso es un rol. Es una función delegada por Dios. Eso no quiere decir que yo soy mayor que ti, ni que ninguna otra persona. Aquí cumplo una función como pastor de ayudarte a conocer más las Escrituras, de servirte, no solo en el ámbito espiritual, sino en muchas otras áreas de tu vida, de colaborarte, de ser un soporte para tu vida. Pero eso no quiere decir que yo soy superior a ti y te puedo tratar como algo inferior. Simplemente es una función. Para mí, cuando te veo el mismo amor que veo de Dios para parte mía, lo veo para tu vida. Y era lo que Pablo estaba tratando de ayudarnos a entender. La base de partir es que tú y yo necesitamos entender de que el amor es lo primordial para tomar digámoslo así, el toro por las astas, ¿no? Y solucionar y responder en estas situaciones. Ese punto de partida es ineludible. Es interesante porque había quienes sabían que esta comida era dedicada a estos personajes y la resolución de este conflicto es así. Pablo les dice, por una parte, el que entienda y el que tiene conocimiento de que eso es algo que no se debería hacer, no tiene por qué condenar al otro, al que sí quiere hacerlo, sino más al contrario, absténgase de participar por la conciencia del débil, del que recién está aprendiendo, del que no ha fortalecido su fe o del que no conoce, básicamente. Entonces, ¿qué es la respuesta primera? Si tú y yo, tomando el ejemplo, si tú y yo decimos que comer esa carne sacrificada para unos ídolos o para unos seres espirituales va a ser de tropiezo para alguien, mejor nos abstenemos por amor de ellos. Te lo voy a poner más fácil. Si tú me preguntas, pastor, ¿usted toma alcohol? Yo te diré que tomo una copa de vino cuando como alguna comida. ¿Me verás hacerlo en público? ¡Jamás! ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No porque no soy libre para hacerlo. Tengo plena libertad y sé que ya no es una debilidad en mi vida. Pero no lo hago porque si alguien me ve hacerlo en público y está luchando con esta área en su vida y está en el contexto de la iglesia y de la fe, va a decir, ¡ajá! ¡Ay, el pastor es un borracho! Estaba tomando allí, yo lo he visto. Y se va a justificar para continuar con su práctica y con su pecado. ¿En quién se va a justificar? ¿Quién va a ser el chivo expiatorio? Yo. Y yo no quiero eso. Te amo tanto que prefiero negarme a algo que es mi libertad y mi derecho por amor a ti.
Y esto es algo importante, porque esta relación entre la forma en la que tú y yo percibimos las cosas debe ser movida no a justificar y pelear nuestros derechos, sino más bien a tomar nuestra actitud en una responsabilidad de amor para las otras personas. Si hay algo que tú sabes que alguien lucha, aunque tú tengas la libertad de poder practicarlo y expresarlo, por amor al que está luchando esto, o al que tiene debilidad en esto, o al que aún no comprende esto, es mejor apartarte y no hacerlo. No quiere decir que no lo hagas, porque Pablo complementa ese consejo y dice, ¿sabes? Ahora, si tú quieres comer esa carne y entiendes que Dios ha creado todo, y esas imágenes a las que están sacrificando estas personas no es más que la invención de ellos en un pedazo de madera, y tú sabes eso y no genera un conflicto en tu conciencia y en tu corazón, adelante, llévalo a tu casa y cómelo tranquilo allí, dándole gracias a Dios por el alimento. Y no tengas conflicto. Pero el punto allí es que no tenga un conflicto en tu conciencia. Y que no sea un pecado, obviamente. Y que no sea algo que la Escritura condena como un pecado. Y esto es algo bien importante y bien interesante. Porque, ¿sabes? Es interesante pensar cómo tú y yo percibimos las cosas en nuestra sociedad actual. Y ayer, cuando estaba haciendo el desarrollo de las diapositivas, para hablar en la noche, siempre hago en la noche antes las diapositivas para estar bien fresco en lo que estoy haciendo, hice una búsqueda. No sé si tú sabías, pero los motores de búsqueda de Google te pueden hacer cotejar 2 temas que tú quieras saber y te dan una respuesta de búsquedas en Google en tiempo real. Entonces lo que introduje para buscar esto es esto. Hice la pregunta de cuántas búsquedas hablaban acerca de nuestros derechos civiles y cuántas búsquedas habían acerca de nuestra responsabilidad civil. Y la respuesta gráfica que me dio Google de eso fue esa imagen que tú ves en la pantalla. Lo azul son las búsquedas a nivel mundial de derechos civiles. Lo naranja son las búsquedas en el mismo tiempo de nuestras responsabilidades civiles. ¿Sí te habla algo de esta imagen? ¿Sabes el tiempo? Tú puedes decir, a nivel mundial, wow, en toda la historia. No, eso es solamente el día del 29 de abril. ¿Y sabes cuál es la diferencia promedio entre otro sector? Claro, las primeras, donde ves la curvita hacia abajo, es porque eran las horas de la madrugada y nadie está navegando, todo el mundo está durmiendo. Pero después, la diferencia promedio mínima son de 60 búsquedas de derechos civiles en contraste con 1 o 2 búsquedas de responsabilidad civil. Qué interesante. Pero ¿sabes a mí qué es lo que me muestra eso? Que nuestra mente como sociedad actual no busca ser responsable por el bienestar de otro. Lo único que busca es que yo esté bien. Mientras este pechito y esta cabeza esté tranquilo, me importan los demás. Y eso es algo atroz. Porque el principio del Evangelio es que tú y yo en amor tengamos responsabilidad por el que está afuera de este pechito y de este cabello. Tú y yo necesitamos transformar nuestra mente a esta verdad. Y la mentalidad de nuestra sociedad, ¿y a qué me voy con esto? Es que todo lo que tú y yo recibimos, todo lo que tú y yo vemos, toda la música que tú y yo escuchamos, el mensaje principal va a ser, cuídate a ti mismo, básicamente, sé egoísta, protégete a ti mismo, solo piensa en ti mismo y no va a haber una responsabilidad por los demás. Y es algo con lo que tú y yo debemos lidiar y pensar de una manera muy real. ¿Sabes cómo funciona esto de la responsabilidad en el amor? Te muestro otro gráfico para que tú lo entiendas. Si tú y yo tenemos una situación controversial o un tema en el que es como, ¿y aquí cómo luchamos? Tú y yo tenemos 2 caminos para responder, los que están arriba. Tú respondes basado en tus derechos, que puede ser que ahí acuerdes o no con la persona,
O puede ser que ahí se genere un conflicto severo y grande. Y la otra respuesta es que tú y yo respondemos basados en esa responsabilidad de amor y decimos, ok, si esto es algo que está generando un conflicto en la vida de esta persona, mejor yo evito, amo, trabajo de otra manera, comparto otros temas que no sean los que generen una división en este momento, y en algún punto eso cambiará y podremos hablar del tema. Y vas a tener una respuesta, una percepción externa de la persona, o sea, pues de alguien, ¿no? Una percepción de alguien acerca de la situación. Y habrá quien te diga, ah, sí, si tú reaccionas en base a tus derechos como un conflicto. Tal vez no, pero normalmente sí. Pero si tú reaccionas en base a una responsabilidad de amor, esta situación tal vez va a generar un alivio paulatino en la vida de esta persona y una mejor interacción contigo. Y lo último es que tu conciencia, ¿qué va a pasar allí? Tu conciencia va a estar tranquila. Tu relación con Dios va a crecer. Tu interacción con la otra persona no va a tener una piedra de allí, no vas a tener algo en el corazón de, ay, es que era que no había dicho eso. Si solo hubiera cachado mi bocota. Si no me hubiera ido a este lugar justo en ese día, en ese momento, en ese día festivo donde sé que todos iban a ir a esa misma plaza. ¿Te das cuenta? Es interesante porque Pablo nos está ayudando a enfocarnos en que tú y yo, a partir de haber conocido a Dios, tenemos una relación como hijos. Y como hijo tú eres responsable. Yo sé que todos van a entender esto porque somos hijos o padres, pero en una medida tú sabes que la percepción que tienen tus papás tiene una responsabilidad sobre tu vida. ¿No? Yo cuando salía a visitar algún lugar con mis papás, o incluso solo, yo parecía un ángel. Y no es por decir, echarme laureles, sino porque sabía que si yo me portaba mal en un lugar y estaba saltando como los niños de ahora, ¿no? De un lado al otro, así como un borrego por todo lado, si hacía eso, llegaba a mi casa y me iba a ir de mal. Entonces yo sabía que la percepción de mis papás era como, pero vas a ver. Así que cuando yo salía de visita, después de unas 2 o 3 veces que vi lo que iba a suceder, ya no me comportaba mal. Yo llegaba y me sentaba como todo un señor en el silloncito y esperaba. Y preguntaba, si me ofrecían algo, pedía algo. Si no me ofrecían nada, yo me quedaba ahí a secas, en silencio, tranquilo. Una hora, lo que necesita haber sido. Si iba a un cumpleaños, me sentaba hasta que la mamá de mi amiguito me diga, pero anda a jugar, tranquilo, ve a jugar. Y yo, ¡ah! Salía corriendo, ¿no? Como todo niño. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque entendía que había una relación en mi paternidad, bueno, en yo ser hijo, en una relación responsable con la percepción de mis papás. Mis papás me decían, no tienes que ser malcriado, tienes que sentarte en tu lugar y ser respetuoso con las personas, y no estás yendo a jugar y a hacer una chacota, al menos que te den permiso. Y entonces yo entendí esa relación y aprendí a actuar de acuerdo a la relación de la percepción de mi padre. ¿Qué es lo que pasa? Tú y yo tenemos un padre, un gran padre. Y lo más hermoso es que nuestro padre habla del principio y el fundamento en amor. Nos dice, tu manera, mi manera de comportarnos como ahora hijos de Dios debe ser una responsabilidad en amor. Un sacrificio en muchas ocasiones de negarnos a algo por el bienestar del otro, por el amor del otro, por amor a la otra persona, por el bienestar de aquel que es débil tal vez en alguna área, aquel que todavía tal vez no ha entendido algo, aquel que todavía tal vez está luchando. Y esto es algo valioso porque tú y yo vamos a encontrar que hay muchos temas alrededor de nuestro diario vivir que no son un peso importante para nuestra salvación. No van a cambiar. Como te dije, el café que tú prefieras no va a cambiar tu destino en la eternidad. Pero sí que puede generar un conflicto en algún momento, ¿verdad?
colombianos. Nada, es broma. ¿Verdad? Que puede generar un conflicto por tu percepción. Y en ese momento es mejor que cada uno de nosotros pueda tomar esa libertad que tenemos y ser responsables con esa libertad que tenemos y en amor bajar la tensión de las situaciones y trabajar de una manera asequible con el otro. Pablo nos llama a que tú y yo no tengamos esta mente en que nuestra libertad es algo para hacer lo que se nos cante la gana, sino más al contrario. Pablo nos está llamando es que esa libertad sea responsable para transformar la vida de las otras personas, para demostrarles y guiarles a un camino de verdad donde puedan conocer y conectarse con Jesús. Tú y yo no hacemos tú y yo presentamos a Jesús. Él hace la conexión con la persona. Ahí ya no hacemos tú y yo más. Pero tú y yo somos los que presentamos a Jesús. Justo vi un video, le decía a Sarita, a mi esposa, pero el video es un personaje que es bien extraño. Es un personaje tal vez le sale, que es un tipo que se pinta la cara de blanco y tiene lentes de contacto blancos. Y su imagen cuando sale un video es muy impactante. Pero ese es su mojo, o eso es lo que él hace en estos videos, porque sale así, te impacta visualmente y te dice una frase acerca de un tema random, pero te impacta tanto que tú quedas dando vueltas con esa frase. Y vi justo ese video, estaba haciendo swapping en TikTok y ¡pum! Me apareció la cara de ese personaje, así como que así como impactado, y él decía, déjame decirle bien la frase, él decía, si hay alguien que no te quiere por causa de Jesús, eso no hay problema. Pero si hay alguien que no quiere a Jesús por causa de ti, ahí sí hay un problema. Él no es un teólogo, es un personaje que te danza frases. Pero me impresionó tanto esa frase y quería compartirla contigo. Por la imagen, por cómo lo dice y por lo veraz y real que es. Tú y yo necesitamos entender que tú y yo somos esa carta de presentación del Evangelio para los otros. Y hay veces en las que tú y yo necesitaremos renunciar y sacrificarnos a nosotros mismos por amor de los otros. Porque no olvides que cada vez que tú veas a una persona, no la mires en base a tus derechos, mírala en base a que Jesús se sacrificó por esa persona también, a que Jesús ha entregado su vida, a que Jesús le ama, así como te ama a ti. Eso cambia nuestra percepción. Y Pablo era lo que estaba buscando y que tú y yo apliquemos como filtro en nuestra vida. Lo último que Pablo dice es, bueno, no es lo último, es lo último que quiero que tú escuches en esta mañana, pero es lo primero con lo que Pablo empieza en esa porción de la Escritura. Y dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos el conocimiento. Previo a esto está diciendo que todos entendemos qué es lo que estaba pasando en esta situación sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es decir, nos infla el ego, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y sabes, hay muchas cosas, hay muchas batallas en las que el conocimiento lo único que va a hacer empeorar las cosas. Hay muchas batallas en las que se gana solamente con amor. Hay muchas batallas en las que el brazo, el abrazo y la fuerza va a ser la conexión que te mantenga firme en el cuerpo de Cristo. Y no únicamente el conocimiento. El conocimiento es importante, no te digo que no, es básico e importante. Totalmente. Pero hay momentos en los cuales la respuesta va a ser solamente amor. Quiero animarte a que tú puedas meditar en esto. ¿Sabes por qué quiero animarte a que tú puedas meditar en esto? Porque tú tienes un Padre que te ama. Tienes un Dios que se deleita en tu bienestar, en tu crecimiento. Tienes un Padre que está atento a las cosas de tu vida. Y como decía Luz hoy en la mañana, ahorita en la mañana me ganó la prédica, pero si tú estás allí, como estas personas, con muchos temas, con muchas situaciones en las que tal vez no entiendes, tienes dudas, tienes preguntas. Uno, tienes hermanos en los que puedes preguntar aquí.
con gusto, a mí me encanta hablar de los temas, así que puedes preguntarme lo que quieras. Pero sabes, más allá de eso, Dios te ama. Y Dios quiere restaurar y transformar y fortalecer tu vida en todas las áreas alrededor de ti. Y quiere darte una salud mental, no solo espiritual, sino una salud mental, una estabilidad mental en todas las áreas de tu vida. Y entender estos pequeños detalles son parte del gran rompecabezas que Dios está obrando en nuestra vida. Así que quiero animarte a que tú puedas acercarte confiadamente a Dios primero, pero también a tus hermanos. ¿Sí? Quiero pedirte que podamos hacer una breve oración y luego pasas a recoger el pan y el jugo para que celebremos la cena en esta mañana. Padre, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Padre, quiero pedirte que tú nos bendigas como tu iglesia. Realmente no hay nada fuera de ti. Lo interesante es que percibimos de distintos ángulos, de distintas formas de práctica, pero lo más bonito de todo esto es que tú nos muestras cómo tú piensas, y en el momento en el que nosotros nos hemos acercado a ser hijos, debemos aceptar la forma en la que tú piensas y dejar de pelearla en base a supuestos derechos y libertades, sino más bien empezar a atribuirlas en responsabilidades de amor para nuestra vida, pero también para los demás. Y te pido, Señor, porque sé que esto es tan delicado y puede generar tanta controversia, que sea tu Espíritu Santo el que hable esto a nuestro corazón. Que el momento en el que estemos listos para tratar temas profundos en nuestra vida, en los cuales aún tenemos percepciones distintas, proveas a la persona correcta para poder hablarlos y poder transformarlos. Pero mientras tanto, sea solo tu Santo Espíritu, Señor, haciendo lo que nadie puede hacer, ayudándonos a ver la verdad. Padre, te pido esta obra en tu iglesia, en mi vida y en la de cada uno de mis hermanos. Y que nuestra actitud a partir de hoy sea también decidir ser responsables en amor con las otras personas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amada iglesia. Puedes pasar, por favor, a recoger el pan y el jugo y celebramos la cena ahora todos. Pancito y jugo. Creo que cae de sobrelleno recordarte que ahora estamos pensando en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque es lo último en lo que quedamos hablando ahorita. Ese sacrificio es por cada una de las personas que estábamos aquí y por muchos más. Y quiero animarte que en tu mente puedas agradecerle a Dios ahorita que celebramos esto. Solo recordarlo en amor para ti, sino también en agradecimiento por esa salvación. Porque creo que en algún punto todos vamos a ser bien conscientes de la carga del pecado que se lleva en la espalda y cómo es lo hermoso cuando Dios te libera a través de Jesús de eso y te da una nueva vida, una nueva oportunidad, y te anima a que en tu corazón pueda haber agradecimiento y puedas experimentarlo también nuevamente. ¿Sí? Puedes participar del pan y del jugo y oramos al finalizar. Gracias, Padre, por este recordatorio de tu obra, del sacrificio tuyo. Gracias porque podemos sabernos
restaurados, transformados a través de Jesús. Y Padre, te pido que nos ayudes, que podamos cada día entender y actuar más conforme a nuestra relación contigo como hijos. Gracias te damos, Señor. Esta mañana oramos en el nombre de Jesús. Amén, amada iglesia. Espero que Dios pueda bendecir mucho tu vida.